¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Como siempre, un saludo a todos ustedes. Estamos ya casi a las finales de este falso, podríamos decir, de estas falsas encuestas que nos están dando, ¿no? Porque sabemos que no es como las pintan, ¿no? Las están exagerando, ¿no? Pero bueno, es el pueblo el que decidirá este 6 de abril. Bueno, damos las gracias a nuestro creador y como siempre entramos al estudio de este gran conocimiento. Bueno, este conocimiento llegó acá a Lima en la década de los 70, por ser más claro, en la década del 75, 76 más o menos, ¿no? Eh, Vino desde Chile. Bueno, lo trajo un hermano de la República de Chile, de la República Hermana de Chile, ¿no? O del hermano país de Chile, ¿no? O del rebaño chileno, si le queremos decir. Trayendo este gran conocimiento que es la ciencia celeste, escrita en el Apocalipsis 5 como el rollo y el cordero. Y bueno, yo en ese entonces no conocía mucho de este gran conocimiento y bueno, gracias al diario me enteré, ¿no? ¿Y para qué? Quedé maravillado y hasta el día de hoy, miren, desde la década de los 70, ¿no? Porque yo me enteré más o menos esto en el 77, más o menos, si no me equivoco. Ya cuántos años, no recuerdo mucho, en ese entonces yo tenía 16, 17 años, ¿no? Y quedé maravillado hasta el día de hoy y siempre me encantó y me gustó este gran conocimiento, porque dicen muy grandes verdades. Y por lo que lo vengo leyendo desde esa época, en realidad sí es un conocimiento divino y viene de Dios. Así es, hermanos. Bueno, el título dice así, de este divino rollo, ¿no? Juicio final. Los más sufridos quedan, los explotados pasan. Ninguno que gobernó dividiendo entrará al reino de los cielos. Solo Satanás se divide a sí mismo. Sí, hijito, el juicio del Padre comienza por los demonios mayores, por los que más hicieron por el dolor y la injusticia humana. Los mayores violadores son los mundanos y los religiosos, los que crearon el capitalismo y los que os enseñaron la adoración material. El juicio del Padre Jehová comienza por los que os dividieron en lo material y lo espiritual. Solo Satanás divide a mis rebaños. Vuestro sufrir en la vida se debe a estas dos bestias, y de verdad os digo que ninguna quedará. La tierra que conocisteis es la que pasará, la tierra de la ilusión y de las costumbres inmorales. Escrito fue que la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, porque de ellas extenderé nueva doctrina viviente. Este mundo tierra no entrará a mi gloria, porque más importante fue para vosotros el oro que los mandamientos del Padre. Se os enseñó que no se puede servir a dos señores. No podéis ser honrados para con Dios si servís al oro, porque esclavos del oro sois. Y de verdad os digo que un espíritu dividido en dos intenciones no entrará al reino de los cielos. Vuestro sistema de vida os condena. Creasteis el interés como norma de vida, y de verdad os digo que ningún interesado entrará al reino del Padre. Los demonios que os explotan también os ilusionaron, tal como la serpiente faraónica ilusionó y engañó a Eva. Se repite la historia. El engañador está entre vosotros. Se os mandó luchar en la vida contra el demonio, y el demonio os venció a vosotros. Porque ninguna criatura humana ha entrado ni entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos los responsables de vuestra tragedia recibirán su castigo, porque así lo pidieron en el reino de los cielos. Todo se pide en el macrocosmo, y todo deseo se vuelve vida. Vuestros demonios que os dividieron con sus filosofías son estas desconocidas en el reino de los cielos. Allí no existen explotadores ni religiosos. Las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos, como el llamado capitalismo, porque en mi reino nadie divide a nadie.
En el reino de los cielos o macrocosmo existe el comunismo celestial con filosofía de niño. En el reino de los cielos se desconoce lo privado y la propiedad. Se desconoce la palabra esto es mío. Y de verdad os digo que todos aquellos que conocieron tales conceptos no entrarán al reino de los cielos. Tales conceptos los pronunciaba Satanás en el reino. Y de verdad os digo que los que os dieron vuestro sistema de vida son los seguidores y admiradores de Satanás. Pertenecen a sus legiones. En lejanos mundos estos demonios también dividieron otras humanidades. Dejaron el dolor y la injusticia. Tal es el fruto de Satanás. Vosotros pedisteis en el reino probar una vida en que vuestro libre albedrío fuera probado entre la luz y la tiniebla, entre el bien y el mal. Y de verdad os digo que la cualidad y la calidad de la moral de los que os dieron vuestro sistema de vida es lo último en la escala de lo moral. Estos espíritus se ilusionaron dentro de un solo presente. Fuera del oro para ellos nada existe. ¿Por qué no tomaron en cuenta las escrituras de Dios antes de daros un sistema de vida basado en el oro y la ilusión? Sabiendo que el mandato del Creador dice: adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre ti mismo. El término por sobre todas las cosas incluye a todo sistema de vida salido del libre albedrío humano. Se refiere al capitalismo al que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Bueno, a continuación viene el dibujo. Acá lo pueden apreciar, ¿ven? Son unas naves plateadas, ¿no? Y unos soles, ¿no? ¿Ven? Hay 3 soles parece, ¿no? Bueno, de repente acá el padre explica a ver, vamos a ver. Sí, hijito, toda justicia está escrita en los cielos, tal como vosotros tenéis la escritura en el macrocosmo, también existe. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En colosales mundos existen escrituras que representan a los que fueron a lejanos planetas. Y de verdad os digo que a donde vayáis en el universo existen poderes de la luz que os conocen. La Trinidad solar está expandida como lo está el universo mismo, y en todo instante y en cada mundo que nace, infinitos mundos escriben lo que sucede en remotísimos y desconocidos sistemas planetarios. Nada queda al azar, ningún microbio es desheredado. La materia y el espíritu vivientes están divinamente registrados, y lo que no está registrado en un mundo lo está en el otro, y en el otro, y así sucesivamente en una escala que no tiene fin. He aquí una revelación que estremecerá al mundo, porque el que no creyó que muchas moradas planetarias tiene el Padre no entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que millones y millones de los llamados cristianos no creyeron, diciéndolo mi escritura. De verdad os digo que ningún falso cristiano entrará al reino de los cielos, ni ninguno que perteneció a las llamadas religiones y a filosofías que le dividen el espíritu. Y de verdad os digo que si hubieseis escudriñado las escrituras como lo prometisteis en el reino, ninguno de vosotros estaría dividido en espíritu. Solo Satanás divide. Y de verdad os digo que todos aquellos ciudadanos que dieron voto a demonios de la derecha, vuelvo a repetir, y de verdad os digo que todos aquellos ciudadanos que dieron voto a demonios de la derecha no entrarán al reino de los cielos. Libre albedrío tenéis de darle el voto a quien queráis, mas no entraréis a mi gloria, porque quien favorece a uno que no glorificó al Padre por sobre todas las cosas no es de mi reino. Los demonios de la derecha os explotan y no los veis. Ciegos de espíritu sois, y de verdad os digo que todos aquellos que dieron voto sin profundizar a quien se lo dieron, juzgados serán en el reino, acusados serán de contribuir con sus ignorancias al dolor y la desunión de mis humildes. Mas os valdría no haber conocido jamás el derecho a voto, porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no dio voto y no cayó en injusticia, a uno que dio voto y cometió injusticia. Y de verdad os digo que todos aquellos que se compraron o se vendieron a costilla del voto no entrarán al reino de los cielos. Y todo demonio del engaño colectivo deberá sumar todos los segundos transcurridos
desde el mismo instante que le puso precio a su conciencia. Cada segundo le representa una existencia que deberá cumplir fuera del reino de los cielos. Y si han transcurrido años desde que engañó a sus hermanos, deberá sumar todos los segundos que contienen tales años. Y de verdad os digo que si son castigados los que engañaron con su voto, 1000 veces más serán castigados los que inventaron el voto. Y de verdad os digo que los que crearon este árbol que no es del Padre fueron los demonios de la explotación. Y de verdad os digo que todo el que representó a la derecha, juzgado será en mi reino, porque le quitaron el derecho a mis humildes. Ellos debieron gobernar este mundo desde el principio. No se os enseñó, demonios de la explotación, que todo humilde es primero en el reino de los cielos. Y si mis humildes son los primeros en la eternidad, ¿por qué malditos los relegáis a lo último? ¿Por qué los sumisteis en la servidumbre? El que fue rico debió servir a mis humildes, porque la abundancia fue dada a todos. Todos pidieron en el reino la igualdad en todo. Y de verdad os digo que todo rico será juzgado de ladrón y de usurpador de los derechos de mis humildes. Y como fuisteis advertido a través de los siglos y no hicisteis caso, vuestro castigo sea multiplicado por 3. Por vosotros, demonios y ladrones de lo ajeno, fue escrito: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Por vosotros se escribió esta divina advertencia, y no por explotado alguno. Y de verdad os digo que los explotados también fueron advertidos, que se cuidaran de toda corrupción provocada por los aficionados al oro. Para los sufridos de vuestro sistema escandaloso de vida fue escrito que se cuida la izquierda de lo que hace la derecha, que todo necesitado no se venda al demonio del oro, que se cuide de sus inmoralidades. Como está hermanito Jorge Adrián Cabrera Manchego, muy buenas noches. Gracias por su atención. Bueno, sigamos. Que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, que todo necesitado, igualmente, que todo necesitado de vuestro escandaloso sistema de vida. Escrito fue que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, que todo necesitado no se venda al demonio del oro, que se cuide de sus inmoralidades. Y de verdad os digo que todos aquellos que siendo humildes y explotados se corrompieron por el oro de la derecha, no entrarán al reino de los cielos. Y como fueron advertidos a través de los siglos, vuestro castigo sea multiplicado por 2. Y de verdad os digo que todo el dolor de este mundo que entra a su llorar y crujir de dientes es únicamente por haber conocido el oro. Y de verdad os digo que todos aquellos y aquellas que ganando un sueldo superior al que ganaba un humilde y pedían más, no entrarán al reino de los cielos. Acusados serán en el reino de ambiciosos y ciegos para con el dolor humano. Y de verdad os digo que ningún desconsiderado y desconsiderada entrarán al reino de los justos. Por vosotros, espíritus atrasados, las patrias no pueden vencer al demonio explotador, porque más importa vuestro bolsillo que la felicidad del resto, egoístas y ciegos del verdadero amor. Vuestro Dios fue la usura y lo desmedido, y de verdad os digo que ninguno de vosotros será resucitado, porque indignos sois de tal sublime premio. Que el Dios de vuestra ambición os salve. Y de verdad os digo que todo el que solo vivió para el dinero y por el dinero no entrarán al reino de los cielos. El llamado dinero no se conoce en el reino, ni nada que divida a las criaturas. Vuestro dinero os dividió en ricos y pobres, y todo espíritu dividido no es del reino. Y de verdad os digo que todo aquel o aquella que derrochó el dinero en cosas vanas no entrarán al reino de los cielos. Es inmoralidad viviente, y de verdad os digo que todos aquellos que trasnocharon en fiestas no entrarán al reino de los cielos. Ahí están las fiestas COVID. Bueno, aquellos que trasnocharon en fiestas no entrarán al reino de los cielos. Acusados de inmoralidad en el vivir serán en el reino, y todos estos inmorales del vivir deberán sumar los segundos que duraron tales fiestas. Y si vuestros hijos os vieron en tales fiestas, vuestros segundos de culpabilidad sean multiplicados por 3. De verdad os digo que a vuestro Creador le agradan las fiestas, porque es alegre como un niño, mas no puedo aprobar lo que es inmoral, porque ningún trasnochado entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos aquellos que trasnocharon por cumplir con el trabajo, premiados sean.
todos sus segundos que trasnochó sean multiplicados por 3. Y de verdad os digo que quien posea mayor puntaje de la luz, más cerca se encuentra de las puertas del reino. Y de verdad os digo que el mundo envidiará a todo humilde, porque ellos son los primeros en puntaje de la luz, y están más cerca que ninguno de las puertas del reino. ¿No se os enseñó durante siglos y siglos que los humildes son los primeros? De verdad os digo que todo humilde es intelectualmente mayor que el mayor de vuestros sabios, porque el humilde, el sufrido y el explotado no pidieron brillar en la tierra, pidieron probar una situación que les era totalmente desconocida, y todo humilde pidió un olvido de su pasado, de tal cualidad y calidad que todo su conocimiento quedó en el reino, y vuestro Creador, al darles el conocimiento momentáneamente retenido, estos hijos profetizarán, verán lo que los espíritus mundanos no verán, serán telepáticos, videntes y leerán la mente, y de verdad os digo que los niños del futuro serán genios. Todos serán guiados por mi hijo primogénito, porque de los niños es el futuro mundo. Ciencia y alegría, he aquí la cualidad del milenio de paz, y de verdad os digo que el Creador se ve en la divina obligación de sacar de este mundo a todo rico religioso y explotador, y a toda filosofía que pretenda dividir a la inocencia. Parto o principio de nuevo, tal como fue el principio de vuestro mundo, y de verdad os digo que el mundo de la división o mundo materialista, será recordado por las generaciones del futuro como el paso de Satanás en la respectiva época. Y todas vuestras filosofías o ciencias no serán recordadas, porque no quedará herencia de ellas. Os ocurrirá lo mismo que les ocurrió, entre otros, a la era faraónica y la era romana. Sois un eslabón más de la falsa historia de la tierra. Todo lo falso nunca se eterniza. Vivisteis de la ilusión y no de las leyes que os dio el Padre. De verdad os digo que todos aquellos que practicaron deportes y no lo hicieron en el nombre del Padre, no entrarán al reino de los cielos, porque el divino término, por sobre todas las cosas, incluye a todas las entretenciones de la humanidad. Y de verdad os digo que todo aquel o aquellas que vieron fútbol, así dice, de verdad os digo que todo aquel o aquellas que vieron fútbol en este mundo no entrarán al reino de los cielos, porque es una inmoralidad ante el Creador de la vida, que millones y millones derrochen mientras que millones y millones no tienen que comer. Mas os valdría no haber conocido comercio tan inmoral. Todo deporte en donde esté el oro se desnaturaliza, deja de ser deporte, es un comercio. Y pobres de aquellos que por ambición desnaturalizaron un deporte. Más les valdría no haber nacido en este mundo. Los deportes, como toda mi creación, son vivientes y se quejan en el reino contra los que los desnaturalizaron. Y de verdad os digo que el número del puntaje de tinieblas por esta violación oscurecería a vuestro sol, porque los deportes son universales. Cada porito de carne de los que asistieron a deportes desnaturalizados se quejan delante del Padre, y no solo de vuestra generación, sino de todas las generaciones que vivieron vuestro sistema de vida, de las que conocieron el oro como la única forma de gobierno. Y de verdad os digo que todo llamado ídolo de la tierra, ninguno entrará al reino de los cielos. Son engrandecidos en la tierra y empequeñecidos en el cielo. Y de verdad os digo que todo deportista que se mostró en paños menores ante el mundo, malditos son, porque millones y millones de niños los vieron. Y pobres de aquellos que dirijan la palabra a estos malditos del escándalo público. Y de verdad os digo que todos los que asistieron a espectáculos a ver a estos demonios del escándalo serán juzgados y acusados en el reino de espectadores inmorales. Y todo espectador inmoral deberá sumar del propio tiempo todos los segundos transcurridos en inmoralidad. Y de verdad os digo que si son castigados los escandalosos, con mayor severidad serán castigados aquellos por el cual vino el escándalo. Pobres de los que organizaron tales entretenciones escandalosas, serán los primeros en el llorar y crujir de dientes. Y de verdad os digo que si son maldecidos es porque no... Y de verdad os digo que si no son maldecidos es porque no se exhibieron.
sus puntos de tinieblas sean multiplicados por 1000, porque por causa de ellos casi una humanidad entera no entrará al reino de los cielos. Ninguna criatura que corrompe y ninguna corrompida entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos aquellos y aquellas que se exhibieron en las playas del mundo no entrarán al reino de los cielos. Porque se os mandó no escandalizar, y todo escandaloso y escandalosa deberán sumar de todo el tiempo que duró el escándalo, todos sus segundos, y por cada segundo os corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Deberéis ir de nuevo a mundos de la carne, a aprender moral viviente, y de verdad os digo que cada microscópico porito de vuestra carne os acusará en el reino de los cielos. ¿No se os enseñó que todo microscópico y humilde es grande en el reino de los cielos? Esta ley es igual para la materia y el espíritu, porque nadie es menos ante el Padre, ni la materia ni el espíritu. Nadie es desheredado, todos tienen igual derecho, y es así que vuestros propios poros de carne, que escandalizasteis con ellos en un lejano planeta, adquieren colosales tamaños, que llenan de pavor al espíritu escandaloso. Y de verdad os digo que cada porito de vuestra carne posee un libre albedrío independiente del otro, y de vuestro espíritu. Lo que posee el espíritu lo posee el porito, y de verdad os digo que vuestros poritos lloran cuando su propia moral ha sido atropellada, y uno por uno acusan al espíritu que los expuso a las burlas y contemplación del mundo. Y como son pequeños y humildes, a ellos escucha primero el Divino Padre. De verdad os digo que nuestros acusadores, o que vuestros acusadores, suman trillones y trillones, y por cada acusación es una existencia que debe cumplirse fuera del reino de los cielos. Y de verdad os digo que mientras mayor es el puntaje de las tinieblas, más os alejáis del reino, y más os acercáis a los mundos infiernos, porque cada uno se hace su propio cielo. Los mundos infiernos existen, porque todo existe. Las tinieblas son una consecuencia del mismo infinito, porque no sois los únicos. Mi creación no se reduce a un solo mundo, y los violadores de infinitos mundos constituyen las tinieblas. Y de verdad os digo que no hay nadie que no haya pasado por las tinieblas. Es el fruto de la imperfección, tal como el fruto vuestro, cuya cualidad y calidad es el llorar y crujir de dientes. Vuestro mundo estallará en una revolución espiritual, como jamás se vio en la tierra, y en esta revolución perderá el demonio, porque la presencia del Cordero de Dios viene a juzgarlo. La doctrina del Cordero de Dios se extenderá por toda la tierra, y temblarán los que la dividieron. Las bestias de vuestro yugo caerán, ya no seréis explotados ni engañados, porque se acerca el gobierno universal, el gobierno de los humildes, el gobierno que fue atrasado momentáneamente por los demonios de la ilusión, un instante en el reino y muchos siglos en la tierra, en que fueron probados los que lo pidieron. Muchos fueron los llamados y pocos los escogidos, pocos los que se acercaron al nuevo reino. Un instante que representa la caída de un mundo que se olvidó que primero estaba el Padre y después lo humano. Un mundo que hizo todo al revés, todo lo opuesto a las Escrituras. Un mundo que pidió conocer la luz en el Padre y no lo reconoció en la prueba de la vida que pidió. Un mundo que se fue haciendo cada vez más inmoral. Un mundo que se mofó en su sistema de vida de la moral del Padre. Un mundo en que la criatura fue su propio demonio. Un mundo que está entre los mundos inmorales. Un mundo que caerá hasta el fin, egoísta. Sí, hijito, veo que piensas en los que pidieron ser los primeros en recibir mis escrituras. Mas llegado el momento, te despreciaron, empezando por los hijos de la roca, porque los más grandes egoístas del intelecto, por los que creyeron que ellos no estaban entre los que serían juzgados. De verdad te digo, hijo, que no quedará ni la más microscópica piedrecilla de esta roca, la causante de la mayor tragedia humana, porque dividió a mis hijos en espíritu. Les inculcó lo contrario al mandamiento. La fe fue dividida en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más.
Por lo tanto, la creencia debió ser solo una. Todo espíritu dividido no entra al reino de los cielos. Y de verdad te digo, hijito, que estas creencias salieron de un todo desconocido, salieron de las llamadas religiones, tal como en el pasado de la tierra, el maldito Osiris creó por su cuenta la filosofía de adoración al oro. La roca, al igual que estos demonios, comercia el oro, valiéndose de la fe y la credulidad de mis humildes. Han hecho de mi palabra todo un reinado de interés, poseen hasta banco. Claro, el banco ambrosiano, porque es de ellos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Han hecho alianza con el mismo demonio, con los explotadores, la roca del egoísmo humano, la que te despreció en la ciudad de Arica. Será la despreciada por el mundo, y despreciados también serán en lejanos mundos. Quien desprecia al Hijo, desprecia al Padre que le envió, y quien desprecia al Padre, desprecia su entrada al reino. De verdad os digo que la caída de los ciegos del Espíritu está sobre vosotros. Y de verdad os digo que el llamado mundo cristiano era el mundo errado, un mundo de ciegos que fue guiado por el demonio, por el que sirvió a dos señores, a dos intereses, a dos dioses, el oro y el Padre, un Padre rebajado a la adoración material y no elevado a lo espiritual. De verdad os digo que todo espíritu religioso maldecirá haber servido a dos señores, maldecirá haber sido ciego para con la verdadera humildad. Para ser humilde no se necesita de templos materiales que nada enseñan. El gran templo es la vida misma, porque según como fue vuestra vida, así seréis recibidos arriba. Y de verdad os digo que en mi reino no se conocen los templos materiales ni las imágenes. Solo se conoce el mandamiento del Padre, solo se conoce el trabajo, solo se conoce lo que os fue dado eternidades antes que los demonios intervengan o inventaran las religiones. Solo se conoce el te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y de verdad os digo que desde eternidades antes que nacieran los actuales universos, ya estaba este divino mandato. Siempre lo ha estado. Es el primer mandato que no tiene ni principio ni fin. ¿Qué tal por acá? A ver, vamos a leer los comentarios. Dice el hermano Jorge Adrián Cabrera Manchego: qué maravilloso contenido de este divino rollo del Cordero de Dios. Da una inmensa esperanza para todo humilde de este mundo. Así es, hermano. Así es la pura y santa verdad. Y el hermano Juan Sicha, ¿cómo está? Muy buenas noches, hermano. Ser obrero del Señor es batallar al demonio del sistema desigual. Por supuesto, hermano. Eso no nos cabe duda y lo sabemos nosotros dos perfectamente y todos los hermanos que estudiamos este gran conocimiento que es la ciencia celeste. Bueno, continuamos. Es el primer mandato que no tiene ni principio ni fin. El trabajo es el único camino que conduce al reino de los cielos. Sé, hijito, que estás pensando en el trabajo voluntario, el más sublime de los trabajos, el que da al interesado uno de los puntajes más elevados, pues viene después de la humildad. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que hizo trabajo voluntario a uno que no lo hizo. El Divino Padre no premia al flojo ni al cómodo. Pregunta acá el Divino Enviado: Divino Padre Jehová, que todo lo sabes, ¿por qué en mi patria Chile no se enseñó antes tan sublime filosofía? Te lo diré, hijito, porque en tu rebaño en que pedisteis reencarnar de nuevo, los que os han gobernado son espíritus muy atrasados. Solo piensan en sus privilegios, viven más ilusionados que los demás, porque han experimentado en mayor grado la comodidad y en menor grado el esfuerzo. Son espíritus decadentes. En cambio, el pueblo más sufrido es ascendente, porque el Padre está con los sufridos y no con los cómodos ni con los privilegiados. Y de verdad te digo que más vale en mi reino uno que fue explotado, despreciado, perseguido, abandonado, a uno que fue gobernante en la tierra. Y de verdad te digo que la moral de un pobre entra en mi reino, y la moral de un rico o político no entra. Y de verdad te digo que quien admiró y amó a un obrerito en el mundo, ese entra en mi reino. Grandes de la tierra, ni todos vosotros juntos valís lo que vale un humilde obrero, un despreciado o un explotado. ¿No? Sí, un despreciado entra en mi reino, aunque sea para ver sus divinas maravillas, mas vosotros nada veréis, porque sois de las tinieblas y volvéis a las tinieblas. A nadie le fue dado ser más que otro. ¿No se os enseñó, demonios del poder, que todos son iguales ante Dios?
Por vuestra maldita ambición el mundo sufrió y sufre por siglos y siglos. Sois los demonios de este mundo. Mas nada esperéis de la Trinidad encarnada, que se viene al mundo a servir a los humildes, y no que los humildes os sirvan, porque todo que fue servido será despreciado, y todo servidor será ensalzado, porque de vosotros mismos sale la jerarquía galáctica, un mundo que jamás lo imaginasteis, porque vuestro mundo es mundo de explotadores, y no mundo de pureza. Más vale la inocencia de un niño que todo vuestro maldito oro. Un niño entra y sale del reino, porque le pertenece. Vosotros, espíritus mercantiles, no tenéis reino, tenéis vicios. Vuestro reino termina en las tinieblas, y de verdad os digo que este mundo no vertirá ninguna lágrima por vosotros. Porque así como vosotros no os compadecisteis de los explotados, así igual nadie de arriba ni de abajo se os compadecerá de vosotros. Con la vara que medisteis seréis medido. Porque de verdad os digo, engendros del demonio, que cada segundo de indiferencia hacia los humildes y los sufridos os costará una existencia dolorosa en mundos de tinieblas. Y de verdad os digo, ladrones del mundo, que toda orgía y todo banquete os costará un mar de lágrimas, porque es más fácil que entre al reino uno que no conoció banquete a uno que participó en uno. Es más fácil que entre al reino un hambriento que uno que se hartó. Y de verdad os digo, usurpadores del derecho de mis humildes, que quedaréis en la más grande pobreza, una pobreza como la que provocasteis en el mundo. Y a toda llamada autoridad le será quitada tal autoridad, porque el Padre Jehová da y quita. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que no fue autoridad a uno que lo fue, porque escrita está que todo humilde será engrandecido y todo grande empequeñecido. Y de verdad os digo que vuestra herencia demoníaca será arrancada de este mundo. Todo árbol que no plantó el divino Padre de raíz será arrancado. Probados fuisteis, demonios, ninguno de vosotros verá más la luz, porque fuisteis indigna de ella. Por vuestra demoníaca influencia se corrompió esta humanidad. Vuestra mente es mente podrida. Os dejé correr en el tiempo porque pedisteis un tiempo de prueba, y se os cumplió el tiempo. Y de verdad os digo que todo aquel que amasó fortuna no entrará al reino de los cielos. Ningún inmoral de la avaricia y la ambición verá la gloria del Padre. Y debéis sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante en que amasteis fortuna. Y de verdad os digo que todo aquel que no ganó un sueldo como lo ganó un humilde no entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todo aquel que ganó sueldo mayor que lo que ganaban mis humildes no entrarán al reino de los cielos. Es inmoralidad y oportunismo. ¿No se os enseñó que todo humilde es primero ante Dios? Ellos debieron haber ganado más, y no los que no son humildes. Y aún así, al libre albedrío del Padre no le agrada que unos sean más y otros menos. ¿No se os enseñó que todos son iguales ante Dios? Mi divina ley derriba todo sistema de vida que abusa de mis humildes. Como el sistema de vida de este mundo, el error vuestro fue el de no tomar en cuenta mis escrituras en la creación del sistema de vida. ¿No se os enseñó que vuestro Dios está en todos y en todas partes? De verdad os digo que no quedará nada de vuestro injusto sistema de vida, mas os valdría no haber pedido nacer de nuevo en esta tierra. El Creador del infinito, el eterno Padre Jehová, está entre vosotros. Ningún demonio de vuestro maldito sistema de vida tocará ni un pelito a mi hijo primogénito, que como tal es el primer hijo telepático del mundo. Y de verdad os digo que temblarán las naciones ante su presencia. Ya no podréis matar demonios de la violación, porque el matar era propio de vuestro sistema de explotación. Y de verdad os digo que todo crimen oculto se sabrá. El mundo conocerá al verdadero Satanás, porque vosotros mismos lo creasteis al crear vuestro sistema de vida. Y de verdad os digo que para las generaciones del futuro el Satanás será el que creó el capitalismo explotador, tal como fue para vosotros el Satanás que se rebeló en el reino. Preparaos, malditos, creadores de injusticias y calvarios. Conoceréis una justicia que vosotros mismos las pedisteis en el reino de los cielos, porque todo se pide en el reino. Lo imaginado y lo inimaginado, lo que comprendéis y lo que no comprendéis, lo visible y lo invisible. Y de verdad os digo que cada idea que sale de vuestra mente, segundo por segundo,
instante por instante fue pedida por vosotros y se os concedió. Lo que no se os concedió fue violar la ley del Padre. Por lo tanto, toda violación ocurrida en este mundo no es del reino, y es por eso que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Todo lo que se hace en conciencia y que está en contra del contenido de mis escrituras es suficiente para no entrar al reino. Si la violación duró menos de un segundo o toda una vida, la ley es la misma, ninguno entra al reino, y de verdad os digo que cuesta caro pedir una vida y burlarse de los mandamientos de esa vida. Todos vosotros, sin excepción alguna, pedisteis conocer la vida humana y se os concedió. Todo pedido hecho en el reino de los cielos es una reencarnación instantánea. Solo los imperfectos como vosotros son lentos. Vuestra vibración es lenta, sois de un magnetismo que no pasa de ser una brisa. Los magnetismos mayores brillan como un sol y dan luz y vida a infinitos mundos. Vuestro brillo es aún una electricidad opaca que ni vosotros la veis. Aunque a veces la sentís, de verdad os digo que la electricidad que contiene vuestro cuerpo físico es vuestra Trinidad. Y de verdad os digo que toda inmoralidad hecha con el cuerpo de carne repercute en vuestra Trinidad. Y de verdad os digo que quien violó la inocencia de su Trinidad contenida en sí mismo, no verá más la luz del Padre. Escribe Alfa y Omega. Y bueno, para terminar, hay otro rollo pequeño que también va de acorde a la situación en la que estamos viviendo en estos momentos. Y se la voy a leer para que tengan un entendimiento, ¿no? Y siempre es bueno aprender y leer las cosas divinas o las cosas de nuestro Creador. Bueno, dice así: juicio final. Los que ganaron sueldos fabulosos, mayores de los que ganaron los humildes, no entrarán al reino de los cielos. El oro no conduce al reino del Padre. Sí, hijito, quien ganó un sueldo superior al menor sueldo no entrará al reino de los cielos, porque hicieron lo opuesto a la palabra del Padre. Mi divina palabra dice: todo humilde es primero en el reino del Padre. Quise decir, primero por sobre todas las cosas materiales. El solo hecho de ser el primero en el reino enseña con mayor razón que se es primero en lo humano. Es lo que olvidaron los hipócritas que se hacen llamar cristianos, falsos profetas de mi palabra, porque son cristianos de boca y no de corazón, y mucho menos de ilustración. De verdad os digo que ningún falso cristiano entrará al reino de los cielos, como tampoco entrarán los que confeccionaron los usureros sueldos. Todo aficionado al oro no es de mi reino, y de verdad os digo que más os valdría no haber conocido el oro en ninguna de sus formas. La inclinación a preferir un metal precioso está en la misma ley, porque de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que no conoció joya alguna a uno que la conoció o que la usó. Vuestro Padre premia hasta la más mínima sencillez, como igualmente castiga la más mínima falta. La perfección del Padre es así. Quiere siempre lo mejor para sus hijos. Son los hijos los que quebrantan la ley. Nadie nace malo. Se aprende por imitación, ya sea en el presente o en existencias pasadas. Y si el malo es castigado, más castigado es aún aquel por el cual vino la maldad. Y de verdad os digo que vuestro sistema de vida basado en el poder del oro es la causa mayor de todo mal en este mundo. Y de verdad os digo que si no hubieseis conocido el oro, todos vosotros entraríais de nuevo a mi reino. El oro os dividió, y de verdad os digo que ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. Solo Satanás se divide a sí mismo. Y vosotros fuisteis divididos en ricos y pobres, y vuestro pensar se entretuvo en la vida en llegar a ser rico. Y de verdad os digo que todo pensar que solo pensó en ser rico no entrará al reino de los cielos. Pedisteis el pensar para pensar en el Padre y no en otro Dios. De verdad os digo que desear algo que no es del Padre es alabar a otro Dios, porque todo tiene jerarquía en la creación del Padre. El término todo no es como el de vosotros. El todo del Padre no tiene ni principio ni fin. Y de verdad os digo que cada gesto que hacéis en la vida es otro Dios, porque todo es viviente y eterno. Mi divina creación es tan infinita
que la llamada fantasía se vuelve realidad. Y no solo existe vuestra fantasía en su cualidad y calidad como fantasía terrenal, porque mi creación no se reduce a un solo mundo. Mi creación no tiene límites, porque en el más mínimo tiempo imaginable nacen nuevos mundos sin cesar, y su número es infinitamente superior a los que ya son maduros. Es el universo expansivo pensante, universo viviente en que cada idea generada se transforma en colosal planeta, porque hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos aquellos que generaron ideas ambiciosas en la vida crearon planetas cuya filosofía es la ambición. Y futuros padres son de sus mundos, porque cada uno se hace su propio cielo. Y de verdad os digo que la más alta jerarquía de la filosofía del oro es el dios Osiris, y de verdad os digo que sus mundos son las tinieblas. Ese es el destino que tendrán los creadores del oro y sus seguidores, creadores del sistema de vida basado en el oro. Tal forma de sistema de vida no está en mis mandamientos. Al contrario, dice mi ley, no robarás. Bueno, a continuación viene un dibujo donde hay dos soles y hay una, bueno, acá lo vamos a ver, y ahí está la balanza solar, parece que es un juicio, ¿no? Un juicio final. Ahí está el planeta Tierra en la parte baja. Bueno, está en blanco y negro, no se puede distinguir bien, hermanos. Pero bueno, seguimos con la lectura. Dice, sí, hijito, el dinero no fue el llamado a salvar el mundo, ni para entrar al reino de los cielos. El dinero es lo opuesto a la humildad y la caridad. El dinero es interesado, y un interesado no puede servir a un señor con honradez. El interés se lo impide. El dinero es el demonio que os ilusionó, os dio una felicidad ficticia, efímera y comprometida con las leyes del Padre. El dinero es una filosofía creada e ideada en las tinieblas, y de verdad os digo que todo interés no es de la luz, porque la luz os fue dada sin interés. Justos y pecadores disfrutan por igual de toda mi creación. El interés lo crearon en vuestro mundo los espíritus más atrasados, y son los que crearon el sistema de vida capitalista. Capitalista significa en ciencia celeste acaparador de lo que les pertenece a los espíritus. Interesante esto que dice acá el padre, ¿no? Capitalista significa en ciencia celeste acaparador de lo que les pertenece a los espíritus. Qué sabia explicación de nuestro Padre Jehová a través de este conocimiento, ¿no? Capitalista significa en ciencia celeste acaparador de lo que les pertenece a los espíritus. Existen capitalistas arriba y abajo, porque en todas direcciones existen mundos. Los que os dieron el sistema de vida capitalista trataron de legalizar el interés en la necesidad y en la abundancia. Y de verdad os digo que estos demonios tienen que responder en el reino de los cielos de todo interés y necesidad que causaron a cada criatura de la humanidad. La suma total de puntos de tiniebla escapa a vuestro conocimiento, mas en el reino todo se sabe. Los creadores del sistema comercial de la vida, lágrimas de sangre llorarán. Así serán ellos comerciados en lejanos mundos. Por cada segundo de dolor, moral e injusticia que vivió cada hijo terrenal será una existencia en que él será explotado. Con la vara que midió en la tierra, así será medido en lejanos mundos. Y de verdad os digo que cada poro de carne de cada criatura que sufrió moral y físicamente por causa de estos demonios pide justicia, porque sintieron la injusticia. Vuestro mundo pidió la luz para disfrutar de una vida sin demonios. Su libre albedrío jamás debió haber sido tocado por sufrimiento alguno. ¡Ay, pobre de vosotros capitalistas que os atrevisteis a desviar el destino del libre albedrío de mis criaturas! Mas os valdría no haber venido a este mundo, porque por vosotros ninguna criatura humana entrará al reino de los cielos. Sois los creadores de la tragedia de este mundo, porque dividisteis a sus espíritus, porque ninguno que vivió ilusionado entrará al reino. Y de verdad os digo, demonios del mundo, que desearéis no estar en este mundo, porque el mundo os perseguirá. Vuestro fruto es fruto de llorar y crujir de dientes. Sí, demonios del interés y de la inmoralidad, vuestro reinado se viene abajo. Creadores del sufrimiento en sistemas de vida, os llevasteis a mis hijos a las tinieblas. Mas vosotros, malditos, no veréis más la luz del universo. Cortados seréis de mi creación.
ni tendréis un nacer de nuevo. De verdad os digo que ninguno verá la luz ni arriba ni abajo. Engendros del demonio, espíritus del mal, no quedará de vosotros ni el recuerdo. Arrancados seréis del mundo, no quedará de vosotros ninguna herencia. He aquí la caída del demonio de este mundo. He aquí el Cordero de Dios vence a Satanás y sus legiones de ambiciosos y explotadores. He aquí el fin de una bestia cuyo símbolo fue el dinero de la ilusión. He aquí el león faraónico que se llevó la mejor parte, mas ganó las tinieblas. He aquí cae el más grande misterio de la maldad viviente. He aquí a los últimos ser los primeros. He aquí el destino y suspenso de un instante en el reino de los cielos. He aquí vuestra causa sin el olvido acostumbrado. He aquí la luz hecha revolución planetaria. He aquí un mundo que gemirá como gimen otros en el espacio. He aquí el alfa y la omega de un desconocido sistema de vida. He aquí la ciencia omega, la ciencia galáctica, que se impondrá al materialismo salido de unos demonios. He aquí la verdad hecha reencarnación, como lo fue 2 veces en el pasado. He aquí el principio de un llorar y crujir de dientes. He aquí el nacimiento de un Padre solar, el brillante como un sol de sabiduría. He aquí un rostro brillante como el sol. He aquí la maravilla venida del reino de los cielos. He aquí lo absurdo y efímero de un mundo que se creyó más de la cuenta. He aquí el pavor de un mundo que olvidó la humildad. He aquí el más grande poder viviente, que ni un pelo de su cabeza tocaréis. He aquí al creador de vuestra naturaleza. He aquí el alfa y la omega hecho carne. He aquí la Trinidad en forma humana. He aquí un sol primogénito. He aquí al Hijo del Hombre. He aquí a la cabeza de los humildes. He aquí al esperado por siglos y siglos. He aquí al gran consolador. He aquí el Verbo hecho carne. He aquí la ley de arriba. He aquí la verdad viviente hecha doctrina. He aquí al Rey de Reyes, he aquí al que levitará surcando los aires en gloria y majestad. He aquí el principio de la vida, he aquí lo que era el pasado, he aquí la guerra del Armagedón, la guerra al mayor entre las gentes, a los que lanzaron las primeras piedras, a los que se atrevieron a inventar gobiernos y sistema de vida sin saber el contenido de las escrituras. He aquí al demonio que dividió al mundo, he aquí al final de la recta alfa y principio del círculo omega. He aquí la triseptación de un ángulo recto de 90 grados, he aquí el alfa hecha círculo, he aquí el nacimiento de un nuevo mundo, he aquí la carne eterna hecha cordero. He aquí nueva cualidad y calidad en la idea. He aquí el comienzo de un pasado. He aquí un mundo sin demonios. He aquí la caída de la filosofía del oro. He aquí lo que nunca debió de haber existido. He aquí el principio de un paraíso anulado momentáneamente por demonios que pidieron conocer la vida humana. He aquí una época sin igual en este mundo. He aquí el principio de la más grande revolución venida. A ver, un ratito. Revolución venida desde el reino de los cielos. He aquí la transformación de un mundo sin el uso de la fuerza. He aquí el triunfo de la palabra viviente salida del Padre Jehová. He aquí la doctrina del Cordero de Dios. He aquí vuestro juicio final. He aquí el poder de una naturaleza viviente. He aquí el triunfo de la espiritualidad. He aquí el triunfo de los que creyeron. He aquí la caída de los ilusionadores. He aquí el nacer del nuevo mundo. He aquí el reinado de un Padre solar. He aquí la doctrina de las doctrinas. He aquí el alfa de toda carne. He aquí la omega de la causa de la carne. He aquí el nuevo principio del mundo. He aquí al Cordero, cabeza del gobierno universal. He aquí los pequeños hecho grande. He aquí a las naciones pobres y explotadas hecha la mayor potencia conocida y que se conocerá. He aquí el destino de los humildes, porque todo humilde es primero en todo reinado. Y de verdad os digo que todas estas cosas las veréis porque pedisteis verlas en el juicio final. Y de verdad os digo que el gemir se extenderá por toda la tierra, porque todos sois violadores de la ley del Padre. Todos conocisteis el oro,
todos conocisteis la ciencia del bien, la ciencia del demonio, la ciencia y la comodidad que os dividió entre el bien y el mal. Y de verdad os digo que todo dividido no conocerá el lugar en donde fue creado, porque no verá la gloria del Padre. El mundo tierra cayó una vez más, tal como cayó en la era faraónica, mosaica y cristiana. Y de verdad os digo que la cuarta era será la última, porque gobernarán los humildes. La verdadera humildad no se tranza. He aquí el error de los creadores y engañadores que inventaron la llamada democracia. Transaron y pusieron precio a los derechos de mis humildes, lanzaron la primera piedra de egoísmo humano, transaron lo que no les pertenecía, olvidaron la divina advertencia, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Y de verdad os digo que al Padre transaron. ¿No se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes? También estoy en las mentes de los humildes. Y de verdad os digo que a los que transasteis, ellos os transarán, porque quedaréis en la ruina más grande que se haya conocido. Nadie os mandó tener posesiones materiales más de lo que tuvo un humilde. Mis humildes en su mayoría viven de su trabajo, como les fue mandado a todos. Ellos no están contra la ley del Padre, y vosotros, demonios de la usura y la ambición desmedida, lo estáis. Porque de verdad digo que basta poseer un microscópico de un demás y ya se está violando la ley que dice no robarás. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que tuvo lo necesario en la vida a uno que tuvo una molécula de más. Y de verdad os digo que los que tuvieron menos de lo necesario en la vida, de ellos es el reino de los cielos. Vuestro reinado es reino de rapiña y de inmorales de todas las categorías. Y de verdad os digo que todo aquel o aquella que experimentaron la rapiña y la inmoralidad no entrarán al reino de los cielos, empezando por la secta vaticana. Estos demonios introdujeron el comercio en lo religioso, y ningún comerciante y ningún religioso entrarán al reino de los cielos. Ambos son desconocidos en el reino, ningún interés es conocido, ni el más microscópico que vuestra mente pueda imaginar. Ahí en donde fuisteis creado existe la posesión normal y nadie desea lo ajeno. Allí todo es común y toda abundancia no llama la atención. Allí existe el comunismo celestial con filosofía de niño. Allí todo es alegría, porque nadie es explotado ni tratado injustamente, porque no existen los intereses privados ni particulares. Y todo es sabiduría y conocimiento como debió ser en la tierra. El conocimiento y el trabajo son la sal de la vida, y sin esta sal nadie entra al reino de los cielos. Y de verdad os digo que ningún hijo de padres cómodos y opulentos entrarán al reino de los cielos, ni sus padres entrarán. La misma opulencia es la acusación. Si no tuvieron lo que tuvieron mis humildes, no entrarán al reino. Y de verdad os digo que entre los pobres, el más pobre de los pobres, ese es el primero en mi reino. Y entre los despreciados, el más despreciado de los despreciados, y los que tuvieron pruebas físicas y fueron deformes en la vida, porque de verdad os digo que es más fácil que entre uno que fue deforme a uno que fue perfecto en su cuerpo, al reino de los cielos, ¿no? Y de verdad os digo que todos aquellos que tuvieron orgullo, desprecio u otro complejo espiritual no entrarán al reino de los cielos, porque todo el que despreció y todo el que fue orgulloso, así serán tratados en otras existencias fuera del reino de los cielos. Pobre de aquellos padres que inculcaron el orgullo y el desprecio en sus hijos, porque ninguno de ellos entrarán a mi reino, mas os valdría no haber tenido hijos, porque responsables sois ante el Creador, pedisteis la luz y creáis tinieblas, y pobres de aquellas que criaron hijas e hijos para el interés, porque engrandecisteis el reinado de Satanás. Todas las ideas que pensaron vuestros hijos, influenciados por vosotros, son otros tantos mundos de tiniebla. De la microscópica idea nacen los futuros planetas, y sus criaturas piensan como pensó el que creó la idea. Y de verdad os digo, padres del interés y del cálculo material, que sois los responsables de todo futuro infierno, creados por hijos, en quienes influenciasteis, porque si castigado es el mal, más castigado es aún la causa por el cual nació el mal. Y pobre de vosotros, que no saludasteis a vuestros semejantes en la vida, mas os valdría haber vivido en soledad. Quien desprecia a una de mis creaciones, al Padre desprecia, porque ninguno que saludó a su hermano o hermana en la vida entrarán al reino de los cielos. Sé, hijito, que estás pensando en los orgullosos de la esquina,
a eso, ¿no? Es en Chile, ¿no? Se refiere. De verdad te digo que ninguno de ellos verá mi gloria. Sé que por mandato de tu Padre Jehová estás en la población venceremos de Arica. Ve acá lo está hablando cuando estaba el hermanito en Arica, ¿no? Antes de venir acá, ¿no? Sé que por mandato de tu Padre Jehová estás en la población venceremos de Arica. Y sé que muchos no te saludan y se hacen llamar cristianos. De verdad te digo que todo el que no te saludó en la vida no entrará al reino de los cielos, porque más adelante pedirán ser resucitados en carne, pedirán a volver a ser niños. De verdad te digo que todo aquel o aquella que miró con indiferencia a cualquier semejante, no volverán a ser niños. Se enseñó que solo los humildes son los primeros, y de verdad te digo que todo aquel o aquella que despreció todo regalo sin darle importancia a la caridad viviente, despreció, porque ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. La caridad los acusará. Antes de salir del reino, todo espíritu humano prometió al Padre no despreciar a nadie ni a nada, salvo al demonio. Esto es para todos los que cumplieron los 12 años de edad. Y de verdad os digo que todo despreciador de regalos deberán sumar los tiempos del desprecio, deberán calcular los segundos contenidos en el tiempo transcurrido, desde el mismo instante en que despreciaron hasta el mismo instante en que vieron la luz de la revelación. Y todos aquellos que no se conmovieron ante la verdad, los segundos siguen acumulándose, y de verdad os digo que se van multiplicando de 3 en 3, segundo por segundo en sentido acumulativo, y de verdad os digo que esta ley de justicia lo es para toda la experiencia humana, para todo el que viendo la luz fue indiferente. En justicia divina desaparecen los indiferentes, todo el universo se conmueve, y si en la vida fuisteis indiferente aún para con mis escrituras, fue porque fuisteis probados por el Padre. Y a la vez vosotros mismos pedisteis la prueba. Toda prueba incluye tiempo, espacio y filosofía con respecto a los mandatos del Padre. Y de verdad os digo que vuestro modo de vivir os cerró toda esperanza de entrar en mi reino. Porque la base de vuestra forma de vida no fue el amor, fue el interés, no fue la caridad, fue la ambición, no fue la realidad viviente en el Padre en las Escrituras. Fue en una ilusión que salió de mentes humanas, de los verdaderos demonios de vuestro mundo, y de verdad os digo que esta desobediencia es comparable a la desobediencia de Adán y Eva, a la desobediencia de los malditos faraones, a la desobediencia de todo imperio del pasado de la tierra, a la desobediencia en diferentes cualidades y calidades dentro de las tinieblas, y de verdad te digo que todo desobediente con respecto a los mandatos del Padre no entrarán al reino de los cielos, y dentro de la desobediencia de unos pocos se condena toda una humanidad. Esos pocos son los que sustentan el poder material en la tierra, y de verdad os digo que todo aquel que sustentó en contra de lo que es del Padre no entrará al reino de los cielos. El pecado de ellos es un pecado que no tiene comparación con los mismos demonios, y de verdad te digo que cuando este yugo caiga, recién comprenderéis que Satanás estaba en vosotros mismos. Y la prueba de la vida misma se efectuó en un planeta de cierto grado de tinieblas, en una de las infinitas moradas que tiene el Padre, y de verdad os digo que conocéis muchas de ellas, porque todo espíritu nace de nuevo, y muchas vidas ha conocido, y quien negó sus propias existencias, negó el origen de su propia evolución y limitó a lo efímero. El eterno poder de su Creador, y de verdad os digo que quien reduce al Padre no entrará al reino de los cielos. Sus futuras existencias serán en mundos de conocimiento reducido. Con la vara que midió al Padre, así será medido. Y de verdad os digo que todos aquellos que hicieron mofa con el nombre del Padre o le pusieron apodos, no entrarán al reino de los cielos. Jamás, nunca los irrespetuosos han entrado al reino, ni jamás, nunca han sido premiados con la eternidad, ni arriba ni abajo. Y de verdad os digo que todos aquellos o aquellas que expusieron el divino nombre del Creador en sus artes, comedias, canciones, cines, radio, televisión o imágenes no entrarán al reino de los cielos. Se os enseñó que vuestro Creador está en todos y en todas partes, y si estoy en todos, no necesitáis representarme en lo material. Imperfección de evolución es, y además producto de una ignorancia salida de un árbol filosófico que no es del Padre, y que dieron el nombre de religiones, y de verdad os digo que ningún creador de ellas entrará al reino de los cielos.
La ley del Padre nunca debió interpretarse con interés humano, y de verdad os digo que todo locutor o periodista que informó con alevosía, malas intenciones, falsedades y que no contribuyó a unificar mi rebaño, no entrará al reino de los cielos. Todo hipócrita como vosotros seréis juzgados en mi reino. Confundisteis las mentes de mis hijos con noticias falsas, jugasteis con sus libres albedríos, y pobre de aquellos que se complacieron de ello. Toda complacencia es viviente y es juzgada en el reino del Padre. Sé, hijito, que estás pensando en los demonios que mienten a diario. Veo que piensas en los locutores de la falsedad, de la radio, El Morro y Arica. Y de verdad te digo que lo que hacen estos falsos ocurre en todo el mundo. Son los servidores del demonio del materialismo. Les pagan para mentir, y de verdad os digo, demonios, que todo aquel o aquella que recibió paga para mentir y engañar a mis humildes, malditos son, y pobres de aquellos que le dirijan la palabra en la vida, porque sobre ellos recaerá la ley. Y de verdad os digo que todos aquellos que se escudaron en títulos o consignas como los malditos del malamente llamado Patria y Libertad de tu rebaño Chile, no entrarán al reino de los cielos. Estos malditos serán juzgados en mi reino por complotar contra mis creaciones. A nadie se le concedió el jugar con la vida de los demás. Estos demonios de la inmoralidad y la corrupción olvidaron mi divina parábola: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Y de verdad os digo, demonios, que habéis de sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante en que entrasteis a pertenecer a esta secta demoníaca. Y de verdad os digo que por cada segundo de tiempo en que intrigasteis contra mi rebaño, corresponde una existencia que debéis cumplir en mundos de las tinieblas, en forma de vida en que vosotros seréis los perseguidos, mundos calvarios. Y de verdad os digo que ninguno de vosotros, malditos, seráis resucitados en carne. Y de verdad os digo que toda vuestra herencia hasta la cuarta generación cumple la misma ley. Y de verdad os digo, hijos malditos de la comodidad y la corrupción, que hasta vuestros hijos os maldecirán, porque serán los seres más tristes del mundo, los más aislados como jamás se vio. Así las pagan los que abusan del poder. El Divino Padre Jehová da y quita la felicidad a quien se lo merece. Escribe el Alfa y la Omega. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado. Acuérdense del lápiz. Llevemos en la mente el lápiz. Y tratemos de marcarlo este 6 de junio. Demos la oportunidad a una persona que ha salido del pueblo, ¿no? En realidad es una persona sencilla y humilde, y es un peruano, lógicamente, no es un extranjero, ¿no?, el que nos gobernaría. Nosotros somos peruanos y tenemos que ser gobernados por peruanos, no por extranjeros, ¿no?, que más están decididos a servir a los extranjeros, ¿no? Justamente por algo son extranjeros, porque sirven a los extranjeros. Así es, hermanos. Este 6 de junio, marquemos el lápiz. Gracias, hermanos, por su atención, y hasta cualquier momento.